Buenos días, mi nombre es Ana Milagros Mejía Carrión, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Esta es una actividad formativa en la cual les estaré hablando sobre calumnias e injurias a través de los medios digitales. Actualmente, como podemos ver, los medios digitales forman parte de nuestra vida. Las plataformas nos conectan de manera súper rápida y se adaptan a cada gusto y preferencia de nosotros como usuarios. Existe un mundo infinito que podemos explorar con el simple hecho de tener una computadora o un celular en la mano. Sin embargo, esta facilidad de acceso que tenemos a la información muchas veces expone la seguridad y privacidad. Eh, y incluso con un mal uso y la falsa creencia de inmunidad producto del anonimato que las redes sociales nos generan, pues en ocasiones se generan problemas de calumnias e injurias en los medios digitales. ¿Qué son los medios digitales? Los medios digitales son el medio de comunicación realizado a través de Internet. Nos permiten crear, revisar, conservar información que podemos ver desde cualquier dispositivo en el lugar que sea que estemos. Lo hacemos de manera virtual. Ventajas y desventajas de los medios digitales. Como ventajas, como decíamos, conexión súper rápida desde cualquier parte del mundo, acceso súper rápido a la información, tenemos información académica al alcance, los lazos familiares se fortalecen debido a que muchas veces se puede conectar con familiares que se encuentran lejos y, por supuesto, el mejoramiento de negocios a través de estrategias de marketing. Como desventajas, podemos mencionar la ausencia de conexión con la realidad que estos pueden generar, eh, dificultad para interactuar en el mundo real. También la exposición de información personal es un poco preocupante. Podemos ver mucho contenido basura en las plataformas sociales. Existe mucha información también sin sustento. Muchas veces vemos en noticias que decimos, bueno, ¿será que son reales o no son reales? Porque pues se encuentran en un medio virtual. Eh, el contenido muchas veces que podría afectar a los usuarios puede generar aislamiento, soledad, depresión o incluso ansiedad. Y por último, casos de difamación, injurias entre los usuarios en la emisión de un comentario o una opinión que puede ser dañina para otro usuario. Ahora, si bien los medios digitales nos permiten conectarnos con mucha rapidez, un uso inadecuado puede afectar la salud psicológica y física de una persona que se encuentre envuelta en un caso de calumnias o injurias. Muchas veces los medios digitales proporcionan demasiada facilidad para el registro de los usuarios y esto genera que usuarios proporcionen información falsa para ser utilizada posteriormente como algo que les beneficie, ya que si ellos emiten comentarios, cosas dañinas hacia los demás y si no tienen información real registrada, pues obviamente pues no se va a poder hacer mayor cosa en contra de ellos, ya que van a estar afectando el buen nombre de los demás con su contenido y comentarios, pero pues prácticamente no vamos a saber quién es. Ahora existen casos donde escudados en la libertad de expresión creen que pueden atacar al resto pensando que no les va a pasar nada, pero estas acusaciones, estas opiniones eh, pasan de ser una crítica o una opinión a ser una falsa imputación. Cuando nos referimos a la injuria es el hecho prácticamente de afectar con acciones o palabras a otra persona. Es súper importante, se tiene muy en cuenta cómo se expresan o el énfasis que se le pone a estas palabras o insultos, se les podría decir. En cambio, la calumnia es cuando culpamos a alguien de un delito y pues bueno, maquinamos todo cómo pasó, cómo se dieron las cosas y pues somos conscientes de que no es así, de que todo lo que estamos diciendo es falso, pero lo hacemos con el afán de causarle daño al otro. Si somos víctimas de calumnias o de difamación en el Internet, lo más rápido sería conectarnos directamente con la persona que está generando este contenido y solicitarle la eliminación o la corrección de lo que está pasando. Por consiguiente, si no nos funciona, podemos contactarnos con quien administra el servicio y pues expresar que el contenido está generando daño. Pero finalmente, si esto no funciona, lo ideal sería dar inicio a un procedimiento legal. En Ecuador, bueno, vamos a hablar un poquito de normas en las que se tiene en común la calumnia y los medios digitales.
La calumnia está tipificada por el Código Orgánico Integral Penal. Tiene una pena privativa de 6 meses a 2 años. Es importante entender que no siempre, o sea, las calumnias van a ser penalizadas. Existen, por ejemplo, tenemos aquí, no será responsable de calumnias quien pruebe la veracidad de las imputaciones. Entonces, si eso de lo que se le está acusando resulta que sí es cierto, pues obviamente no va a tener responsabilidad. Y además, quien sea autor de calumnias se puede librar de la responsabilidad si se retracta de manera voluntaria, siempre y cuando esto sea antes de la ejecución de la sentencia. También tenemos en Ecuador la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que entró en vigencia en el año 2021. Su principal fin es garantizar los derechos del medio virtual a través de un manejo efectivo de la información personal. Ámbitos como el acceso, la rectificación y la actualización, pues son tratados en esta ley. La ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres también habla del tema. Entonces nos dice que uno de los ámbitos en donde se genera también violencia es el mediático y el cibernético, en medios de comunicación públicos y privados, a través de plataformas sociales y redes. Ahora, si hablamos de este ataque en el Internet, de este ataque al buen nombre, al honor de las personas, no hablamos simplemente de un daño a una sola persona. No existe una sola víctima, sino varias, ya que muchas veces el entorno familiar y social se ve gravemente afectado. Tenemos aquí también el uso de datos, que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Ahora, es importante que aprendamos a diferenciar el hecho de que no todos los comentarios, no todas las opiniones pueden entrar en el cuadro de la calumnia o las injurias. Muchas veces sí, pues van a ser opiniones que estén amparadas bajo derechos de expresión y opinión. Como dice la Asamblea General de la ONU en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas tienen ese derecho y libertad de expresarse y opinar. Este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, puede investigar, recibir informaciones y difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Entonces, pues bueno, ahí tenemos un derecho en el cual de pronto alguien se podría amparar y debemos ser muy cuidadosos. No siempre podemos decirle a alguien, ah, me estás calumniando, ah, me estás injuriando, porque posiblemente simplemente se trate de un comentario o una opinión. También la Declaración de los Derechos Humanos señala, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, familia, domicilio o correspondencia, ni tampoco ataques en contra de su honra o reputación. Todas las personas tienen derecho a protección de la ley contra dichos ataques. Recordemos también que la Constitución de la República reconoce y garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar. El derecho, la garantía y reconocimiento del derecho de las personas a conservar el honor y el buen nombre, está protegido por la ley. La ley protege la imagen y la voz de las personas. Cuando nos referimos a honor, podemos aquí encontrar un concepto del diccionario de la lengua española, que lo define como la cualidad moral que nos lleva al cumplimiento de nuestros deberes respecto del prójimo y también de nosotros mismos. Las redes sociales son un espacio. ¿Qué son las redes sociales? ¿Cómo las podemos definir? Podemos decir que son aquel espacio que nos prestan, es un servicio prestado en el que podemos crear un perfil y pues proceder a interactuar con el resto de usuarios. Cuando proporcionamos la información personal, consecuentemente se crea nuestro perfil virtual, que pasa a ser pues prácticamente nuestra identidad digital, que si es falsa, es información falsa, pues prácticamente es un perfil falso, una identidad falsa. Ahora, nuestro estudio, pues bueno, se centra básicamente en las redes sociales con fines de ocio. ¿Para qué sirven? En las redes sociales podemos ver las políticas de privacidad. El fin principal es garantizar la seguridad de los demás y decirle al usuario, ok, voy a usar esta información de esta manera, la voy a compartir de esta manera.
pero también te informan cómo lo van a usar, qué van a hacer con esa información. Y si no se lee, si no se aceptan las políticas de seguridad con una previa lectura, pues nosotros mismos estamos vulnerando nuestros propios derechos, a pesar de que ya nos estaban diciendo qué va a pasar con nuestra información. Lamentablemente, la realidad es que en la mayoría de casos las políticas de privacidad no son leídas y por ende los usuarios desconocen totalmente de todo aquello que están autorizando, como lo mencionábamos hace un momento. La Constitución de la República reconoce y garantiza el derecho de las personas que sean afectadas por la emisión de información sin pruebas a que dicha difusión sea rectificada con inmediatez y gratuidad. Del mismo modo en que la información fue emitida, pues debe ser rectificada con las mismas características. Ahora vámonos un poquito a derecho internacional. Hablemos sobre la Convención sobre los Derechos del Niño y su protección ante vulneraciones frente a la libertad de expresión y la vida privada. Tenemos el derecho de libertad de expresión de los niños. Todo niño tiene derecho a buscar, recibir, difundir información de ideas de todo tipo. Ojo, siempre y cuando eso no afecte al derecho de otros. Protección de la vida privada. Todo niño tiene derecho a no ser objeto de injerencias en su vida privada, su familia, su domicilio y correspondencia. Y especialmente a no ser atacado en su honor. Tenemos aquí el memorándum de Montevideo. En el memorándum de Montevideo encontramos varias recomendaciones. Entre estas podemos tener las recomendaciones a estados y entidades educativas para prevención y educación de niñas, niños y adolescentes. Básicamente podemos definir que es el hecho de que los niños deben estar informados sobre el no uso de seudónimos para afectar a los demás. Deben también tener facilidades para poder denunciar casos en los cuales ellos sientan que sus derechos están siendo vulnerados a través de políticas que sean estratégicas para poder gestionar las potencialidades y riesgos del uso de Internet. Tenemos recomendaciones además para los estados sobre el marco legal, en los cuales el memorándum de Montevideo es bastante claro. Entonces, indica que los estados deben desarrollar normativas para proteger los datos aplicables al sector público y privado y que estos contengan principios básicos que puedan ser reconocidos internacionalmente. Toda acción u omisión contra niños y adolescentes debe tener el mismo tratamiento que hubiera tenido en el mundo real, debe tener el mismo tratamiento que si este se da a través del mundo virtual o internet, podríamos decir. Los estados deben respetar el derecho que tienen los niños y adolescentes de solicitar acceso a su información, sea que se encuentre dentro de plataformas o bases de datos públicas o privadas. Tenemos también recomendaciones para aplicación de leyes por parte de los estados. Deben existir garantía en los procesos deben ser rápidos, de fácil acceso. Se debe desarrollar con énfasis las capacidades, especialmente de los actores jurídicos que estén vinculados a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Por último, tenemos recomendaciones en materia de políticas públicas. Establecimiento de mecanismos de atención para las víctimas de abusos en Internet y redes sociales, asesoría y apoyo para aquellos niños y adolescentes que tengan preocupación por los contenidos de Internet, que lo habíamos visto justo hace un momento. Es importante impulsar la generación de conocimiento especializado con el fin de elaborar políticas públicas adecuadas. Y como conclusiones tenemos que el Código Orgánico Integral Penal carece de disposiciones específicas y eso es un poco preocupante porque no existe algo que nos digas, en caso de haber casos por calumnias e injurias en medios digitales se procederá de tal manera. Y considero que es debido a lo que hablábamos en comienzo, que se proporciona información falsa y entonces no se tiene un actor, o sea, no podemos definir a un actor específico porque pues prácticamente no existe. Todas las personas tienen derecho a la libertad de expresión y pensamiento. Sin embargo, se puede evidenciar abuso de este derecho, escudados en la libre expresión
de mano de los medios digitales se comete un sinnúmero de difamaciones producto de toda esta flexibilidad y anonimato pues, que las plataformas permiten. Para quienes se vean envueltos en situaciones de este tipo, lo más rápido, como decíamos, comunicarse con la persona que está generando el contenido, posteriormente hablar con quien administra o se podría decir presta el servicio y finalmente pues acudir a medios legales. Súper importante que como usuarios seamos cuidadosos con toda la información que compartimos, con toda la información que le proporcionamos a la Internet. Lo más lógico sería que los administradores sean más estrictos en el registro de los usuarios, pero esto lamentablemente no pasa. Esto consecuentemente genera que exista una gran apertura al anonimato. Y pues en muchas ocasiones se usa para arruinar el honor y buen nombre de las personas. Esta es la bibliografía que fue utilizada en la elaboración de este trabajo. Y finalmente la reflexión de que el avance del tiempo y aparición de nuevos medios que nos permiten comunicarnos y conectarnos, nos permite explorar de una manera increíble, de una manera sorprendente, una infinidad de recursos. Y tratemos de hacer uso de todo esto de manera positiva, de manera que podamos aportar y mejorar. Y no lo usemos para hacer daño a los demás, porque no nos ven, porque estamos tras una pantalla, porque el daño puede ser muy grande. Como decíamos, no solo a la persona, sino también a todo su entorno. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver este video. Espero que toda la información que ha sido expuesta aquí sea de su ayuda. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un buen día.